10.000 con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hay una historia sobre un pavo real que era muy admirado por los demás animales y que en cuanto salía el sol se paseaba por los campos, obviamente orgulloso de su plumaje. Y entonces todos los otros animales estaban a la expectativa del momento en que el pavo extendiera su cola y dejara ver toda esa belleza que llevaba encima. Y entonces un día llegaron unos búhos forasteros, no eran de esa zona, de ese bosque, y todos los otros animales los recibieron de manera muy amable, muy cordial. Y entonces los búhos se quedaron allí conversando hasta entrada la noche. Y entonces uno de ellos comentó que cerca de allí había un faisán dorado y que nunca habían visto una ave tan hermosa, tan bella. Y los otros animales se quedaron también sorprendidos por lo que contaban de este faisán, ellos acostumbrados a ver a este pavo real que también tenía un plumaje espléndido, extraordinario. Y el pavo real que escuchaba la conversación no podía creer lo que escuchaba. Y entonces, a la mañana siguiente, muy temprano, partió a buscar al faisán dorado porque quería verlo con sus propios ojos. Y pasaron las horas, una tras otra, y llegó la noche y el pavo real no volvió. Y de hecho se perdió y nunca más regresó. Esta historia nos introduce al Evangelio de la misa de hoy, que recoge una parábola que tú, Señor, nos cuentas, la parábola de los obreros de la viña. El Señor quiere hacernos entender en qué consiste el reino de los cielos. Y entonces le dice que es como un hombre dueño de una propiedad que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Y entonces hace un contrato justamente con los obreros que encuentra, pagarles 1 denario al día. Y entonces contrata a un grupo y los envía a trabajar al campo, a su viña. Luego salió a la hora tercia, es decir, a las 9 de la mañana, vio unos obreros y les dijo: vayan a mi viña, les pagaré 1 denario. Salió otra vez a la hora sexta, a mediodía, y luego a la nona, es decir, a las 3 de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Por último, salió a la hora 11ª, ya cuando el sol empezaba a caer, y encontró a unos obreros que no hacían nada, y les dijo: vayan ustedes, ¿qué hacen allí ociosos? Vayan a trabajar. Y básicamente trabajaron 1 hora. Entonces llegó el momento de pagarles el salario. Y entonces uno a uno empezó a darles el denario que le correspondía. Y entonces vinieron primero los de la hora 11ª y recibieron 1 denario. Luego los otros que había ido poco a poco contratando, pero digamos en orden inverso. Los primeros, nos dice el Señor en esta parábola, pensaron que cobrarían más. Es decir, hicieron un cálculo que tú dices es un cálculo lógico. Si nosotros habíamos quedado 1 denario, pero a estos que han llegado solamente a trabajar 1 hora les han dado también 1 denario, nosotros recibiremos más. Es decir, hacen un cálculo humano lógico. Incluso alguien podría decir justo. Pero ese es el meollo del asunto, porque cuando llegan a pagarles a los de la primera hora, ellos se quedan sorprendidos y de hecho reclaman: a estos últimos que han trabajado solo 1 hora los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor. Y entonces el amo de la viña, que es Dios, les responde: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. Y es que es lo que veíamos al inicio en esa parábola, la envidia.
La envidia al ver que esos trabajadores, que es verdad, han trabajado menos, han venido al final, han recibido lo mismo, que para estos será algo grande, porque no tenían trabajo, porque han tenido la suerte de encontrar a alguien que los contratara y que fuera generoso. De hecho, para ellos el denario tiene un valor mayor, gracias a la generosidad de este señor. Se produce entonces esta división, se produce la envidia. La envidia al no alegrarse del bien que han recibido esas otras personas. Y esto es justamente lo que le pasa al pavo real. Inseguro de lo que él tiene, porque un pavo real es hermoso. Cuando extiende la cola, tiene una belleza única. Sin embargo, le entró la duda al saber quién era este faisán dorado que podría eclipsarlo. Y al final terminó perdiéndose. A lo mejor una fiera se lo comió. Y es lo que, Señor, a veces nos puede pasar, la envidia. La envidia al ver el bien del que gozan nuestros hermanos, nuestro prójimo, que a lo mejor les va bien, o en la vida espiritual, esas comparaciones que podemos sentir y que al final son una envidia del demonio. Ayúdanos, por tanto, Señor, a ser felices con lo que tenemos. A ser felices, en primer lugar, porque tenemos esos dones extraordinarios de la fe y la gracia de Dios. Esta vocación cristiana que todos tenemos, cada uno según su estado, son dones que tú nos has dado, Señor, y que a lo mejor algunos de nosotros nos hemos decidido seguir al Señor o convertirnos y seguir a Cristo ya tal vez entrados en años o muy tarde, o a lo mejor aún no nos decidimos a ello. No nos decidimos a dejar ese estilo de vida que no va con lo que el Señor quiere de nosotros y por tanto que no somos felices. Pero decimos, no, ya yo tengo muchos pecados, yo no puedo. Y no nos damos cuenta de que todo eso es un don de Dios, esa conversión, esa gracia de Dios que nos empuja, que nos lleva hacia arriba, que nos lleva a levantarnos cada día, dar gracias a Dios por lo que tenemos. Y eso es muy bonito, Señor, esa oración de agradecimiento. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque puedo hoy ponerme a estudiar, ponerme a trabajar. Gracias por esta comida, qué bonita es esa costumbre, esa piedad, de la piedad, de rezar una oración, bendecir los alimentos, luego dar gracias, porque eso significa que somos conscientes de que no lo merecemos, de que es Dios quien nos da todas las cosas, aunque no quita que nosotros trabajemos para llevar el pan de cada día a nuestra mesa, pero le damos gracias a Dios. En cambio, el soberbio, que es el caso de esos trabajadores de la primera hora, ellos se creen con todo el derecho ya no únicamente de recibir el denario, sino de recibir más. Y es lo que a veces nos puede pasar. A veces nos puede pasar que enjuiciamos a Dios, que exigimos a Dios que se comporte de un modo, que actúe como nosotros queremos. A veces no queremos que se meta mucho en nuestra vida. Otras veces, en cambio, sí queremos que Dios se meta en nuestra vida, que nos haga ese milagro. A veces interrogamos a Dios por qué hace las cosas. El Señor nos pide que confiemos en Él. Que tú, Señor, ya has demostrado de lo que eres capaz de hacer por amor nuestro, para salvarnos. No le podemos, por tanto, exigir más al Señor. Ayúdanos, Jesús, a ser como hijos. En principio, los hijos no exigen a sus padres que le compren algo caro o los increpan y le dicen ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué me exiges esto? ¿Por qué me dices que estudie? Los hijos generalmente reciben de sus padres lo que ellos les dan y lo reciben con agradecimiento. Pues ayúdanos así también a nosotros, Señor, a sabernos y sentirnos hijos de Dios, a darle gracias a ese Padre que está siempre preocupado de nosotros, para que tengamos ese alimento, ya no únicamente del cuerpo, sino ese alimento del alma, que eres tú. Y así vivir en esa gracia de Dios y en esa libertad de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada,
San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.